Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Buenas profe. tardes, profe. Buenas. Eh, Vamos a continuar con la materia. No sé si le había contado, pero yo siempre soñé con... Hay varias cosas que he soñado y se me han hecho realidad, gracias a Dios. Una de ellas es cuando fui a salir de terreno a Chañarcillo, a, a ver lo que quedaba de la mina de Chañarcillo, que fue una minera importante de plata a fines de 1700, principios de 1800. Hay un pueblo que se llamaba Juan Godoy ahí, que alcanzaron a vivir entre 8.000 y 12.000 personas, como muchos pueblos antiguos mineros. Bueno, el año 90 fuimos, no el 90, el 91 fuimos a salir de terreno con mi profe de Geología General, se llama Claudio Canut de Bon. El 2015 estuvo acá presentando un libro, y lo pude volver a ver, y fuimos para allá con mi curso de Geología, que ahora hemos sido unos 20, 21, de la Universidad de La Serena. Universidad de La Serena. Yo estudié allá Ingeniería y Ejecución en Minas. Tuvimos 4 geologías: geología general, mineralogía, petrografía y geología estructural. Bueno, la cosa es que en el ramo de geología general fuimos a visitar, entre otras cosas, fuimos a visitar la mina Chañarcillo y estuvimos recorriendo los vestigios de Juan Godoy. Bueno, la mina Chañarcillo tenía varios piques profundos que están abiertos ahí. Uno tiene que tener mucho cuidado de no caerse. Y después hay como un cerro así parecido al cerro San Cristóbal. Pero ese San Cristóbal es un cerro de ese tamaño, pero está todo pelado, ya porque estamos hablando de la región de Atacama. Debe estar a unos 50 kilómetros al sur de Copiapó, ¿ya? La mina de Chañarcillo hacia la cordillera, por la Panamericana Norte hacia la cordillera. Bueno, la cosa es que recorrimos, lamentablemente en esa época no había muchas cámaras, menos videos, ¿cierto? Entonces quedan los puros recuerdos, ¿no? Bueno, estuvimos ahí, recorrimos el pueblo, recorrimos los piques, cuánto se demoraba una piedra en caer por el pique. Uno contaba los segundos más o menos para saber la profundidad del pique. Y nos metimos a varios socavones en el cerro ese que les decía, que es un cerro pelado. Y uno realmente se admiraba de cómo en esa época los viejos seguían las vetas de plata, eh, de una forma increíble, porque uno se mete y ve como que hubieran habido gusanos gigantes, que sé yo, gusanos de 3 metros de diámetro, que empezaron a socavar el cerro por dentro, y así se veía por dentro. Eh, y habían partes muy ahuecadas del cerro que todavía no se caían, o sea, la roca era muy firme. Realmente admirable cómo trabajaban en esa época, no con las mismas condiciones de seguridad nuestras, muy lejanas. Así que tiene que haber muerto mucha gente en esos lugares. Bueno, el sueño era encontrarse un trozo de plata, plata nativa de esa mina tan famosa, Chañarcillo. Entonces yo estaba con esa idea fija. Y de hecho mi profe Claudio Canut de Bon llevó un detector de metales, de esos que utilizan en las playas a veces, y buscaba por mientras nosotros recorríamos el sector, y nunca encontró nada. Y yo, bajando una ladera de cerro que habían por donde se supone pasaba un tren o los carros metaleros, dije, por aquí tiene que haber caído un pedazo, dije yo. Así que me puse a bajar, a recorrer, y encontré un trozo de plata nativa, de haber sido un trozo de 1 kilo por lo menos, 1 kilo de plata nativa. No recuerdo si era plata nativa o argentita, pero era una pieza importante de plata, ¿ya? O sulfuro de plata. Y, pucha, mi profe, entre admirado y picado, me dijo, oye, podríamos dejar la mitad de este trozo para el Museo Mineralógico de la Universidad de La Serena. La Universidad de La Serena, en el hall de la Facultad de Ingeniería, que se llama Facultad de Ingeniería de Ignacio Domeyko, tiene un bello museo mineralógico. Entonces me propuso eso, pues era como era mi profe, que le iba a decir que no. En esa época tú no le caías bien a tu profe y olvídate que iba a probar el ramo. Entonces ya le dije, entonces le pasé la pieza y él se supone que le iba a hacer un corte en la mitad y pulir, corte y pulido se llama eso, para ver cómo se veía por dentro el mineral al pulirlo. Y eso hizo, lo cortó y lo pulió.
Bueno, la cosa es que yo tengo la mitad, por la otra mitad se supone que él la puso ahí en el museo. Se supone, porque no, la verdad es que no lo puedo comprobar. El tema es que esa vez, como les decía yo, el año 91, mi sueño era encontrar un trozo de plata de esa época y lo encontré, pues. Así que por ahí lo tengo. Uno de estos días lo voy a buscar y voy a hacer un video para mostrárselo. Hace poco hice un video, ayer de hecho, de un meteorito. También fue mi sueño siempre desde chico encontrar un meteorito. De hecho, yo cuando chico, a los 7, 8 años, estuve en Arizona con mis papás y conocimos el cráter de Arizona, un cráter que dejó un meteorito, un cráter de aproximadamente unos 400, 500 metros de diámetro, y ahí se veían restos de meteoritos, y había ahí como un pequeño museo donde se muestra, y como que me admiró mucho el tema del espacio, ahí me metí un poco en la astronomía, y mi sueño era encontrar un meteorito. Varias veces vi caer meteoritos, caer entre comillas, ¿cierto? Nunca vi que cayera y hiciera un cráter, pero vi caer cerca meteoritos o que se desintegraron cerca de uno, hasta el punto de verlos pasar y ver ese rojo incandescente del roce del meteorito pasando por la atmósfera. 2 veces vi eso, pero nunca vi caer ¿Dónde, uno. profe? ¿Dónde? ¿Qué cosa? Encontró un meteorito. Espera, pues todavía no llego a esa parte. La cosa es que había visto 2 veces pasar meteoritos muy cerca al punto de verse como incandescente el trozo que venía bajando a gran velocidad. Esas 2 veces las vi cerca de Santiago, en la cordillera. Pero nunca había encontrado un meteorito. Así que la otra vez, el año 2000, no sé, no recuerdo bien si fue el 2013 o el 2015, andaba por el tranque Yiu, que es un tranque acá cerca de Limache, que hay un sector con harta planicie, pues antes del tranque mismo. Y ahí andaba, yo siempre ando mirando, soy minero, y de repente veo una roca media extraña y la tomo, pues, me llamó la atención inmediatamente. Y la quedo mirando, chuta, esto es un meteorito, dije, pues. Y ciertamente así era, pues. Y subí un video donde cuento cómo lo encontré y lo muestro, de hecho, no sé, para que lo puedan ver después. Son 2 videos, un video donde lo muestro y otro video donde muestro cómo interactúa el meteorito con el imán. Así que muchos sueños se cumplen, así que no se echen a morir cuando las cosas no salen al principio. Obviamente, haber sacado mi carrera fue una locura. Ustedes no se imaginan cómo eran los profes antes. Nosotros ahora hacemos todo lo posible para que ustedes aprendan. Antes a los profes les importaba un pucho ese. El que no aprendía es porque no servía nada. Entonces, las tasas de mortalidad del primer año en ingeniería entrábamos 120, quedaban como 20, ¿ya? El primer año. Eh, Así que fue, como les digo, sacar la carrera de ingeniería en la Universidad de La Serena fue uno de los logros más importantes de mi vida. Fue muy difícil, no se me hizo fácil, se me alargó, me eché varios ramos, no existían pruebas recuperativas por ningún motivo. Así que eso, los quería animar a que sigan luchando por sus sueños y ver cómo se me cumplieron dos sueños. Uno de encontrar un trozo de plata nativa en Chañarcillo, otro encontrar un meteorito, lo encontré ahora el 2015 creo, así a mis 40 y tantos años, ahora tengo 52, y bueno, y la carrera, pues, obviamente sacar la carrera fue una cosa muy difícil también. Así que los sueños se cumplen y eso les quería decir. Ahora les voy a compartir un PowerPoint que es de geología estructural, ¿ya? Que esa parte no la hemos visto todavía. Ya. ¿Se ve en la imagen? ¿Profe, esto igual entra en la prueba o esto ya para otra prueba? Esto para la tercera. Ya, profe. Ya, geología estructural. La geología estructural tiene que ver con las grandes estructuras que cruzan la corteza terrestre, que atraviesan la corteza terrestre. Generalmente son las fallas, ¿cierto? Una falla grande como la falla de San Andrés, es parte de la geología estructural. Y las fallas, como son estructuras planas, ¿cierto? Pueden tener manteo y rumbo. De hecho, lo tienen manteo y rumbo. Entonces vamos a ir viendo cómo se puede obtener el manteo y el rumbo de estructuras geológicas, ¿ya?
Ahí tenemos definiciones de algunas estructuras geológicas importantes, casi todas son de origen magmático, como pueden ver. Por ejemplo, el gran magma que está ahí al fondo, todo ese magma, cuando enfría lentamente, se llama batolito. Batolito. Estamos hablando de estructuras con mayores a 100 kilómetros cuadrados. Mayor a 100 kilómetros cuadrados. Cuando son más pequeñas, se habla de stock. Cuando son más pequeñas, se habla de stock. Entonces, un magma que enfrió lentamente y después, por ejemplo, en el caso de la quinta región, toda la parte costera de la quinta región, toda la estructura de la costa de la quinta región es un gran batolito, ya que no sabemos cuándo enfrió, que ahora por el tectonismo, ¿cierto? Por los pliegues que se van subiendo producto de la zona de subducción, estamos nosotros sobre ese batolito. Entonces, la quinta región actualmente está sobre este batolito, ¿ya? Suponiendo que ese fuera el batolito de la costa, ¿ya? No está en profundidad como acá. Se formó ese batolito en profundidad alguna vez así, pero producto del pliegue, ¿cierto?, que se forma con el choque de placas entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, así como se forman las cordilleras. Entonces, todo ese batolito hoy actualmente está en la superficie prácticamente. Entonces, toda la roca madre de la quinta región es una roca intrusiva, un plutón, así se llaman. Las rocas intrusivas también se llaman plutones. A todos estos cuerpos, todos estos cuerpos magmáticos de origen magmático, también se le llama plutones, cuando enfriaron lentamente bajo la Tierra, ¿ya? Plutones. Bueno, entonces ahí se ve un batolito, se ve también un stock, también vemos otra cosa que se llama lacolito, ¿ya? Que es una estructura con forma de lenteja, ¿cierto? Con forma de lenteja y convexa hacia arriba, ¿ya? Cuando está así es convexa hacia arriba. En este caso sería cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. El lopolito, tiene forma de platillo, ¿se dan cuenta? También es un magma que por alguna parte llegó ese magma ahí, se rellenó, y son, si se dan cuenta, son estructuras que son paralelas, son coherentes con los estratos. Era mucho más fácil que ingresara ese manto que está ahí, que es un manto de magma, filón tipo manto, de esta manera que cortando. Es mucho más difícil que un intrusivo, un magma, haga un corte, ¿cierto? Por todos los estratos, ¿cierto? Es más difícil, se necesita más energía. Generalmente los diques, como se ve ahí, un dique también es una estructura geológica de origen magmático, también enfrió lentamente, pero en este caso es una fractura, ya sea producida por el stock, por zonas de debilidad, o simplemente la fuerza encontró zonas de debilidad del magma y penetró toda esa zona, pero generalmente son fracturas que son rellenadas con magma, fracturas rellenadas con magma. De esa forma también se forman las vetas, pero con la única diferencia es que no se rellenan con magma, sino que se rellenan con fluidos hidrotermales, ¿ya? Un dique es como una veta, con la diferencia que el dique es de puro magma y una veta es rellenada por fluidos hidrotermales. Cuando estos cuerpos magmáticos, como ustedes ven, son gigantes, ¿cierto? Eh, cuando están enfriando, generan muchos gases, y esos gases penetran, ¿cierto?, las fracturas también, fracturas más pequeñas, y van rellenando esas fracturas con fluidos hidrotermales. Esos fluidos hidrotermales, que primero son gases, después se transforman en líquidos calientes, que a 150, 200 grados, penetran por la presión que tienen, penetran fracturas y forman las vetas, ya las vetas ricas en cobre, vetas ricas en oro, ¿ya? Todas las vetas tienen ese origen, pero desde el punto de vista estructural se ve muy parecido a la formación de un dique, ¿ya? Y los mantos también, pues los mantos tienen una formación parecida, pero con la diferencia que los mantos generalmente son de origen sedimentario, como los mantos de carbón, mantos de sal. Los mantos ya de manganeso, cobre, esos tienen un origen hidrotermal, ¿ya? De metales. Entonces ahí se ven varias estructuras ígneas, ¿ya? Es una columna de lo que fue un volcán alguna vez y se erosionó todo lo que está alrededor y quedó solamente la chimenea volcánica, ¿ya?
ese otro volcán, ¿cierto? Que se enfrió, que ya no está vivo, si se puede decir así. Son formaciones de origen magmático. Eso es un volcán activo que está ahí, ¿ya? Porque se ve que la chimenea todavía conduce lava. Entonces, cuando estos magmas enfrían lentamente y forman estas estructuras, tenemos filón manto de origen magmático, un stock, un batolito, que son cuerpos gigantes de más de 100 kilómetros cuadrados. Cuando son más pequeños se hablan de stock. Los lapolitos, que son convexos hacia arriba, cóncavo hacia arriba, los lapolitos, cóncavo hacia arriba, y los lacolitos, convexo hacia abajo, o convexo hacia arriba, más bien dicho. Convexo hacia arriba, lacolito, y lapolito sería cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba. Esos son los cuerpos principales, digamos, de origen magmático. A todos estos se les llaman plutones, ¿ya? Más adelante vamos a ver otras imágenes que son interesantes. Ya, entonces, caracterización geológica de rectas y planos en el espacio. Los planos los consideramos como vetas, ¿cierto? Y las rectas son las que son, por ejemplo, el corte que tiene una veta en superficie, generando el rumbo, ¿ya? Entonces, las rectas en el plano me pueden dar el rumbo y los planos en el espacio me dan el manteo, el ángulo, ¿cierto?, que hay entre la horizontal y la veta, entre la horizontal y el dique, que el dique, acuérdense que tiene una estructura tabular también, igual que las vetas. Esto como geometría aplicada, geometría analítica, uno puede obtener entre dos puntos, ¿cierto?, la pendiente. Ustedes saben eso de I2 menos I1 partido por X2 menos X1, ¿cierto? Eso es igual a tangente de alfa, y tangente de alfa es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Son cosas bien básicas. Aplicado a geología podemos hablar de rumbo, manteo, ¿cierto? Tenemos el rumbo, el manteo de una veta, y el deep direction, ya que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ahí tenemos una recta, ¿cierto?, que al proyectarla en un plano podemos obtener un rumbo, ¿ya? El rumbo, ¿qué es lo que es el rumbo? Es básicamente el ángulo que tiene respecto al norte, ¿ya? Si el norte está para allá, por ejemplo, vamos a dar cuenta que el norte está aquí, ¿ya? En el plano, acuérdense, no está hacia abajo, ¿ya? Está en el plano eso. Lo voy a dibujar mejor porque así se ve como que no estuviera en el plano. Vamos a dar cuenta que este es el norte, ¿ya? Ese. Entonces, el rumbo, ¿cómo se mide? Siempre es en el plano el rumbo. Por lo tanto, es el ángulo que hay desde el norte hacia la recta, ¿ya? Entonces, si es el norte, tengo entonces el sur hacia abajo, el este hacia la izquierda, ¿cierto? Y el oeste hacia la derecha. Por lo tanto, sería norte, 60 grados, oeste más o menos. Norte, 60 grados, oeste, o oeste, que es lo mismo. Entonces, el rumbo de esa recta sería norte, 60 grados, oeste, porque hay 60 grados hacia el oeste desde el norte para llegar a la recta. Así se miden los rumbos, ¿ya? Entonces las vetas también generan rumbos, porque las vetas son cuerpos tabulares que si los proyecto en el plano forman una recta, ¿ya? La corrida es la que me da el rumbo, ¿cierto?, de la veta. No sé si se recuerdan lo que era la corrida. La corrida es lo siguiente. Si esta es la veta, voy a tratar de dibujar una veta, ¿ya? Esto es una veta, ¿ya? Lo voy a tratar de dibujar en 3D. Si es una beta, ¿ya? Imaginemos que ahí termina la beta. Y aquí está, y esto que está acá es la superficie. Por lo tanto, esa recta que está ahí, que es la corrida, se proyecta en el plano, ¿cierto? Esa corrida se proyecta en el plano. Entonces, esa es la que me da el rumbo de la beta, ¿ya? Entonces, como esa recta, yo al proyectarla en el plano me va a generar una recta como esta, yo le puedo sacar el rumbo.
Entonces, y aquí tengo el manteo, ¿cierto? Que es el ángulo respecto a la horizontal. ¿Ya? Es el manteo, el ángulo respecto a la horizontal. Pero generalmente se mide en la dirección que avanza. Entonces, vamos a borrar esta parte de acá y vamos a dibujarlo para el otro lado. Entonces el manteo debería dibujarlo acá yo, respecto a esa horizontal. Entonces va a ser este ángulo, que también podemos llamar alfa. Esa recta que está ahí, miren, fíjense, hay una recta ahí que es bien especial, que es donde está la máxima pendiente. Esa línea se llama línea de máxima pendiente, que no es esta, ni esta que está otra acá. Hay una sola, bueno, hay infinitas rectas de línea de máxima pendiente, pero son todas paralelas a esta. Entonces, esa es la línea de máxima pendiente, ¿ya? Por ejemplo, si tomo una bolita, la bolita va a caer por ahí, ¿ya? No va a caer ni para allá ni para acá, va a caer por ahí. Esa es la línea de máxima pendiente. Entonces, ese ángulo que hay entre la línea máxima pendiente y la horizontal es el manteo o buzamiento, ¿ya? Entonces, esta beta, que podría ser un dique también, esa estructura que está ahí, ¿ya? Pues todo eso podría ser magma, ¿ya? Que enfrió y ahora está en superficie producto de la erosión, ¿cierto? La erosión fluvial, la erosión provocada por el viento y la erosión glacial. Las fuerzas más grandes erosivas en el planeta son las fuerzas que generan los glaciares, ¿ya? Ustedes ven para el sur todos los acantilados, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me olvidó el nombre. Los espacios que van dejando los glaciares en el sur, ¿cómo se llama esto? ¿Quién se acuerda? Los espacios que dejan los glaciares en el sur, por eso está todo disgregado en el sur, lleno de islas. ¿Quién se acuerda de eso? El nombre. No es acantilado. Bueno, pero eso todo eso, toda esa disgregación que hay en el sur de islas, fiordos se llaman, fiordos. Los fiordos son generados por glaciares que pasaron por ahí, cortaron la roca y hoy en día lo que era continente está formando mar, ¿ya? La laguna San Rafael fue formado por un glaciar, ¿cierto? Que se derritió, pero todos esos glaciares cortaron la roca superficial y generaron tremendas brechas, tremendos espacios entre las distintas islas y el continente, ¿ya? Entonces los fiordos son los que se producen por la erosión glacial. Entonces aquí puede pasar un glaciar y dejó en evidencia, ¿cierto?, un dique o una veta en superficie, pero que si yo proyecto esta parte se llama corrida. La corrida de la veta, si la proyecto en el plano, va a generar una recta como esta. Por lo tanto, yo le puedo medir el rumbo. Entonces, si el rumbo ahora lo vamos a hacer para otro lado, el rumbo lo vamos a hacer para allá. Perdón, el rumbo, el norte. ¿Ya? El norte, si el norte está ahí, el rumbo, ¿cuál sería? Este ángulo, ¿cierto?, respecto al norte. Entonces, ¿cómo se mediría ese rumbo? Se mediría algo así, norte, 30 grados, este. Esto es como la parte de laboratorio que uno ve en geología, ¿ya? Norte, 30 grados, este. Es el rumbo de esa recta verde que está ahí, ¿ya? Porque hay 30 grados desde el norte hacia el este. Entonces ese sería el rumbo. ¿Me van entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Ya. Y también esa recta, ¿cierto?, tiene un ángulo, ¿cierto? Un ángulo de buzamiento o manteo, ¿ya? Pero como va hacia allá, generalmente se mide el ángulo este ángulo. Entonces, el manteo de esa recta vendría siendo como 120 grados,
120 grados desde la horizontal, ¿ya? Ese sería el manteo o ángulo de buzamiento. Ahí está, ¿ven? Bueno, aquí lo dibujaron para el otro lado. Pero es lo mismo que les decía yo. El ángulo de buzamiento o el ángulo de manteo es ese, ¿ya? Generalmente se mide el ángulo menor, ¿ya? El ángulo menor, por eso lo dibujaron ahí. Ángulo de inclinación de una recta corresponde al ángulo que forma la recta con su rumbo. Pero también tengo este otro ángulo, ¿se dan cuenta? Este también es el rumbo. Pero como el ángulo mayor, prefirieron tomar el ángulo menor. Entonces el ángulo de manteo es el ángulo de inclinación de una recta que corresponde al ángulo que forma la recta con su rumbo, ¿ya? Entonces ese sería el ángulo de manteo o el ángulo de buzamiento de esa recta. Geometría analítica, con 3 puntos. Bueno, con 3 puntos puedo obtener un plano perfectamente y puedo tener también una recta y un punto con una distancia perpendicular a esa recta, que es la distancia más corta, ¿cierto? En geología lo llevamos como a rumbo, manteo y el deep direction. Ahí tengo una beta, ¿ven? Entonces el rumbo es la recta que se forma cuando ese plano, que es la recta, corta el plano horizontal. Y es equivalente a la corrida, que la corrida está acá arriba, ¿cierto? Se dan cuenta, la corrida siempre me forma el rumbo. Entonces, cuando la beta corta el plano horizontal, genera una recta, ¿cierto? Y esa recta es la que me permite calcular el rumbo. Entonces, aquí yo tendría que saber para qué lado está el norte solamente. Y ahí calculo el rumbo, que el rumbo siempre está respecto del norte. Para eso ocupamos brújula, ¿ya? Entonces, yo puedo definir hartas cosas con una simple brújula. Con una brújula puedo sacar el manteo, con una brújula puedo sacar el rumbo, ¿ya? En terreno, ¿ya? Encuentra una beta, puede identificar su rumbo y su manteo. Bueno, el manteo no es tan fácil porque tendría que profundizar y ver si para allá cae o cae para acá el plano. Aquí sabemos que cae para acá porque lo estamos viendo. Pero cuando uno ve solamente la corrida en superficie, no sabe si cae hacia allá la beta o hacia acá. Pero el rumbo sí lo tienes seguro, ¿ya? Lo que no tienes claro es la línea de máxima pendiente. Aquí la línea de máxima pendiente es esta recta, ¿cierto? Que siempre forma una perpendicular, si se dan cuenta, con el rumbo. Esa es la línea de máxima pendiente. Por ahí correría una bolita si la suelto, entendiendo que todo está igualmente liso, ¿ya? Entonces el rumbo, ¿qué es lo que es? Es la línea que resulta de la intersección del plano geológico con un plano horizontal. Pero no es solo eso. El rumbo viene a ser no solo la línea, sino el ángulo que hay entre esa recta que acaban de nombrar y el norte. Entonces, si el norte, por ejemplo, está acá, vamos a dibujar el norte para acá. Entonces yo proyecto, ¿cierto? El norte en un plano, esto lo hago, ¿cierto? Si yo sé que el norte está para allá, yo proyecto para acá el norte y con eso puedo medir más fácil el ángulo, ¿cierto? Que sería este. Es como un ángulo de 90 grados, piensen ustedes que este es el plano horizontal, ¿ya? Por lo tanto, es como un ángulo de 90 grados que hay entre el rumbo y el norte, si este es el norte. Entonces, si es así, si es el norte, se dan cuenta que ese ángulo está hacia el oeste, ¿ya? Yo lo dibujé de allá para acá, pero el ángulo está hacia el oeste, ¿cierto? Realmente uno tendría que medirlo así, ¿ya? Pero el mismo ángulo. Es lo mismo que esté acá o allá, es el mismo ángulo. Pero me tengo que mover hacia el oeste porque es lo que tengo más cerca, pues no me va a dar toda la vuelta por acá. Podría decir también, no sé, pues 270 grados norte, 270 grados este, hasta por acá, para llegar al rumbo. Pero mejor es
el rumbo entonces sería norte 90 grados oeste, aproximadamente, ya hacia el ojo, norte 90 grados, ¿cuánto? Oeste. Norte 90 grados oeste. Como es 90 grados justo, uno puede decir que el rumbo es noroeste simplemente. Noroeste. ¿Por qué? Porque es 90 grados. Y acá hay 180, ¿cierto? Entonces sería norte 90 grados oeste. ¿Por qué? Porque el oeste está, en este caso, ¿cierto? El oeste está hacia la izquierda del norte. El este está siempre a la derecha, el este está siempre a la derecha del norte. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, no? ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? Entonces, como les dije, toda esta materia es para la tercera prueba ya. ¿Se dan cuenta que el semestre pasó volando? Así pasa la vida, chiquillos. Así que aprovechen el tiempo. Uno no se da ni cuenta. Yo a veces cuando estoy conversando con exalumnos de hace 2, 3 años, que ya son colegas ya, algunos han sacado el técnico y están trabajando, otros se han ido por la ingeniería y están trabajando, casi los veo como pares míos, pero fueron alumnos míos. Pasa muy rápido el tiempo. Y ahí está otra cosa que se llama manto real, o manteo real, perdón, manteo real o buzamiento real. El manteo y el buzamiento es lo mismo. Manteo y buzamiento es lo mismo, ¿ya? Entonces el manteo real, ¿cuál va a ser? El ángulo, ¿cierto? En este caso, menor, el ángulo menor, porque también podría ser este otro ángulo, ¿cierto? Hacia el otro lado. Este ángulo, pero hacia la horizontal. Entonces siempre vamos a considerar el manteo como el ángulo menor, ¿ya? El manteo vamos a considerarlo siempre como el ángulo menor desde la beta, que es un plano, a la horizontal. Y ahí tenemos dibujada la línea de máxima pendiente, ¿ya? Línea máxima pendiente. Siempre tiene esa forma, ¿ya? Esa forma. Entonces el manteo real es el ángulo de inclinación de un plano en la dirección de máxima pendiente. El manteo real es el ángulo de inclinación de un plano, que en este caso está en amarillo, en la dirección de la máxima pendiente. En la dirección de la máxima pendiente. ¿Me van siguiendo? Y el rumbo lo podemos sacar, ¿cierto? Con la intersección del plano con la horizontal, ¿ya? Pero el rumbo no es la recta, ojo. Aquí lo dibujaron como que la recta fuera el rumbo y no es así. Esa sería la corrida de la beta con la cual obtenemos el rumbo, que es distinto, ¿ya? Porque el rumbo siempre es el ángulo que tiene respecto un cuerpo, ¿cierto? Respecto del norte. Manteo aparente ahora, manteo aparente. Ahí hay una línea verde, ¿se dan cuenta? Pero esa línea verde, ese ángulo que forma esa línea verde con la línea segmentada verde en el plano, no es la línea de máxima pendiente. Por lo tanto, no puede ser el manteo real. Yo pudiera pensar que ese es el manteo, pero como no es la línea de máxima pendiente que cae hacia el plano horizontal, no es realmente el manteo. El manteo es desde la línea máxima pendiente, que está en línea segmentada negra, dice LMP, hacia el plano horizontal. Entonces, ahí tenemos una cosa que se llama manteo aparente, que sería esta cosa que está ahí. ¿Ya? Entonces, ese no es el manteo real. ¿Por qué? Porque esa línea verde no es la línea máxima pendiente, aun cuando hay un ángulo hasta el plano horizontal, que viene a ser como el piso, ¿cierto? Cuando nosotros caminamos. Entonces, la línea máxima pendiente es la que me genera con el plano horizontal realmente el manteo real. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Y ahí tenemos un dibujo en 3D para entender mejor todavía. La cosa verde, ¿cierto? Es una beta.
Y ahí podemos ver, ¿cierto?, hartas cosas. Cuando esa beta está perpendicular a la vertical, estoy viendo el manto real. Cuando esa beta es perpendicular a la vertical o al plano vertical, estoy viendo el manto real. ¿Ya? Ahí puedo calcular el manto real, ¿ven? ¿Por qué? Porque este es la horizontal y esa intersección coincide, esa intersección de la beta coincide en este plano vertical, coincide con la línea máxima pendiente. Entonces, ese corte que está ahí, que en el fondo es la intersección de este plano, que es un plano vertical que está a 90 grados del plano horizontal, está cortando, ¿cierto?, esa beta, y en este caso, cuando es así, coincide esta recta, que viene a ser la intersección del manto con la vertical, coincide con la línea de máxima pendiente. Entonces yo puedo obtener el manteo real. El manteo real. Acá hay un manteo aparente. Aquí hay un manteo aparente. ¿Por qué? Porque esta beta en esta parte no está en 90 grados respecto de este plano. En cambio, ahí sí hay 90 grados, esta recta es perpendicular, perdón, este plano, hay 90 grados entre este plano y el plano que es la beta. Esta es la beta, ¿cierto? Hay 90 grados con este plano vertical. Acá no. Aquí no hay 90 grados entre la beta y el plano. Por lo tanto, eso que está ahí es un manteo aparente, que no es el real. ¿Ya? Y la corrida, ¿cierto? La corrida que está ahí, esto es la corrida de la beta, que llegó a la superficie, me indica, ¿cierto?, cómo puedo obtener el rumbo, ¿ya? El rumbo. Este punto me indica hacia dónde cae la beta. La beta está cayendo hacia acá, ¿cierto? No está cayendo hacia allá, está cayendo hacia acá. Por lo tanto, si yo suelto una bolita y no hubiera materia acá, estuviera solamente la bolita se vendría para acá, ¿ya? Eso indica ese punto, ¿ya? Entonces aquí siempre se dibuja un punto y una perpendicular hacia la corrida para indicar hacia dónde está cayendo la beta. Porque no está cayendo para atrás, ¿se dan cuenta? Está cayendo para acá. Si yo atrás me pongo a profundizar con un sondaje, voy a llegar hasta el infierno, ¿cierto? Y no voy a cortar la beta. Estoy atrás y me meto, no voy a cortar la beta, estoy pensando ahí atrás, ¿ya? En cambio aquí, en cualquier punto que yo perfore, voy a cortar la beta. Si perforo acá, corto la beta. Si perforo acá, corto la beta. Por lo tanto, ese punto, con la recta perpendicular a la corrida, me indica la dirección en donde cae la beta, hacia dónde cae la beta. Entonces, esa línea que dice de rumbo es la línea que me permite calcular el rumbo, ¿ya? Porque siempre el norte está en el plano. Entonces, si el norte está acá, ¿cuál sería más o menos, de acuerdo a lo que les he enseñado, cuál más o menos sería el rumbo de la beta? ¿Cuál sería el rumbo de la beta si ese es el norte? Ese norte está en el plano, en ese plano que está arriba, ¿ya? ¿Cuál sería el rumbo de la beta? Con todos estos ¿El datos. manto real, profe? No, pues el rumbo de la beta, no el manto real. El rumbo, ¿para dónde va? El rumbo está en el plano siempre. El manteo es el que está en vista de perfil, pero el rumbo siempre está en el plano. Es este ángulo. El ángulo que está ahí. Ese ángulo, ¿cierto?, me indica el rumbo de la beta. Entonces, el rumbo de la beta es norte, alfa grado, oeste. Porque hacia la derecha del norte, en este caso, hacia la derecha del norte, está el oeste. Hacia la izquierda del norte, en este caso, porque está para acá el norte, está el este. Por lo tanto, el norte sería, perdón, el rumbo de esa beta sería norte. Voy a darle unos 75 grados. 75 grados, suponiendo que sea alfa es de 75 grados, el rumbo va a ser norte, 75 grados oeste, ¿ya? Los gringos dicen oeste, pero es lo mismo, ¿ya? Norte, 75 grados oeste. Los gringos dicen east and west.
east and west. Entonces, en este caso sería norte 75 grados oeste, ¿ya? Porque el ángulo más pequeño es que me indica un punto cardinal, ¿cierto? Que es el oeste. Hay un ángulo, es decir, la beta que está ahí, ¿cierto? La corrida de la beta está justo en la dirección que hay, o la recta que hay entre este norte y los 75 grados hacia el oeste. ¿Ya? ¿Me están siguiendo o no? ¿Alguien que me pueda decir si se están entendiendo? ¿O necesitan que le explique lo mismo? Díganme, pues. ¿Se fueron de la clase? ¿Hay alguien No, ahí? profe, que justo se me corta el internet y se escucha entrecortado. Pero hay 10 alumnos, pues, ¿cómo va a hablar usted nomás? Ya, sigamos entonces. El DIP se le dice al manteo. Hay un programa que permite, introduciendo datos, al manteo le llaman DIP. DIP, ¿ya? Deep direction sería hacia donde cae, justo la perpendicular hacia donde cae la beta. Eso es la deep direction, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, realmente la beta cae para el otro lado, ¿eh? No sé por qué pusieron la deep direction acá. Debe ser porque estamos midiendo el ángulo menor, ¿ya? Como este es el ángulo menor, por lo tanto el ángulo que hablamos de manteo, el deep direction sería hacia acá. El deep direction sería hacia acá. Entonces, en la línea de máxima pendiente, el deep direction siempre va a ser la línea que está en 90 grados respecto de la corrida en el plano. Entonces, el deep direction es la línea que está en 90 grados respecto de la corrida. Ahí hay 90 grados en el plano. Entonces, hay 90 grados entre la corrida, ¿cierto? Lo que le llaman rumbo acá. Esta es la corrida, por lo tanto, hay 90 grados hacia acá. Entonces, queda perpendicular a la corrida. Y el deep direction es la dirección hacia donde mido el manteo. ¿Se dan cuenta? Porque este es el ángulo que voy a medir como manteo, el ángulo menor. Entonces ahí dice que el deep es el manteo y el deep direction es la dirección de máxima pendiente de un plano. Proyección al plano horizontal, proyección al plano horizontal de la línea máxima pendiente. Ah, ¿viste? Entonces la línea máxima pendiente, básicamente al caer, forma la deep direction, que corresponde justamente a los 90 grados que hay entre el rumbo, ¿cierto? Y la deep direction. Espérenme un poquito. Vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo. Ya, entonces, la línea máxima pendiente, ya, si la proyecto en el plano horizontal, me forma la deep direction. Eso es lo que me está diciendo la definición. Dirección de máxima pendiente de un plano. Proyección al plano horizontal de la línea máxima pendiente. Proyección al plano horizontal de la línea máxima pendiente. Entonces, yo al proyectar esto, como si tuviera una linterna acá arriba y alumbro, esta recta me va a generar esta sombra. Esa es la deep direction, ¿ya? Pero que coincide, como les explicaba, con los 90 grados en el plano horizontal entre la corrida y la deep direction. Ahí tengo el plano horizontal, ¿cierto? Plano horizontal, línea de máxima pendiente, el manteo, ¿cierto? Que es el ángulo menor,
pero la dirección hacia donde va la beta es esta, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo profundizo acá, es porque me voy a encontrar con la beta. Si profundizo para atrás, si aquí me pongo a perforar, voy a llegar hasta el centro de la Tierra y no voy a cortar la beta. En cambio, de aquí para allá, en cualquier punto donde profundice, si hago un sondaje, voy a cortar la beta. Entonces, esos sondajes me sirven para saber hacia dónde cae la beta. Todo lo que, todo lo que estamos haciendo es para poder medir el rumbo, la dirección de inclinación, eh, la corrida, el manteo de una beta. Ya se entiende que estamos hablando de cuerpos, ¿cierto? Estructuras. Por eso se llama geología estructural. Entonces el rumbo lo calculo con la corrida proyectada en el plano horizontal. Acá tengo la línea máxima pendiente, ¿ya? Que también es perpendicular al rumbo, pero puesto en el plano mismo de la beta. ¿Se dan cuenta? Hay un ángulo de 90 grados entre el rumbo, ¿cierto? Y la línea máxima pendiente, medido en el plano que forma la beta. Y la dirección de inclinación, en este caso, viene a ser como la proyección de la línea máxima pendiente hacia arriba, ¿cierto? ¡Pum! Si yo me proyecto hacia arriba, es la dirección de inclinación, pero que tiene que ver hacia dónde cae la beta. Lo que les decía antes. Ahí, ¿ves? Hasta para este lado cae la beta. Entonces, esa recta que hay acá es la que estamos viendo en el otro dibujo. Esta recta, ¿ven? Dirección de inclinación, dirección de inclinación. Y el manteo, generalmente lo medimos, ¿cierto? Como el ángulo menor a la horizontal o al plano horizontal. Rake o raki, como quieren llamarlo. Es una palabra en inglés, por eso es rake. Es el ángulo que forma una recta, es el ángulo que forma una recta con el rumbo de un plano que la contiene, ¿ya? Es el ángulo que forma una recta con el rumbo del plano que la contiene. Entonces ahí tengo un plano horizontal, ahí tengo el rumbo, ¿cierto? De la beta, considerando que el plano ese es la beta. Entonces esa recta que está ahí, es cualquier recta que está contenida en el plano, ¿cierto? Entonces me dicen que el rake es el ángulo que forma una recta cualquiera con el rumbo, ¿ya? O sea, este ángulo. Eso es el rake. Entonces el rake es un ángulo. ¿Se entendió o no? El rake es el ángulo que forma una recta cualquiera que está contenida en el plano. Ahí tengo una recta cualquiera que está contenida en el plano. Entonces es el ángulo de esa recta que está contenida en el plano con el rumbo, es el rake. ¿Dudas, preguntas? Entonces estamos hablando de una recta, ya, estamos hablando de una recta que está contenida en el plano y un ángulo que forma esa recta con el rumbo. Entonces el ángulo que forma esa recta con el rumbo, si se dan cuenta, está medido en la misma inclinación, ese ángulo está medido en la misma inclinación del plano. Ese es el rake, ¿ya? Representación en planta de unidades geológicas, topografía, litología, estructuras, ¿ya? Por eso ustedes ven algo de topografía, ¿ya? Para poder entender los planos, ¿cierto? Geológicos. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen topográfica, ¿cierto? En donde este plano que está acá, este plano es la horizontal, pero acá tenemos un, un orificio, ¿cierto? Y acá arriba tenemos un cerro. Aquí tenemos un valle y acá tenemos un cerro o una montaña. Entonces, para medir las distintas alturas se dibujan líneas topográficas que se miden como cotas, ¿ya? Cotas. Todas esas líneas que están ahí son cotas. Cada una representa una altura determinada. Puede ser una profundidad o puede ser una altura. ¿Cómo uno sabe si es profundidad o altura? ¿Cómo creen ustedes? Si están viendo un plano, ¿cómo saben si es un hoyo o un cerro?
¿Cómo saben si un hoyo o un cerro si están viendo un plano? Por el 0. Pero el cero está acá y está acá, pues. ¿Cómo saben si están viendo un plano? Porque esto no es un plano, pues está en una figura en 3D. Aquí es re fácil darse cuenta, pero en el plano, ¿cómo se dan cuenta? Porque el hoyo va a estar para los negativos. Eso, ¿cierto? Significa que si este es el cero, esta línea que está acá tiene que ser, por ejemplo, ya supongamos que este es 100, más difícil todavía. Si este es 100, ¿cuánto sería esta línea? ¿Mayor o menor a 100? Menor. Menor, justamente. Esa es la clave. Si acá es 100, acá va a ser 120, perdón. Si esto es 100, acá va a ser 90. 80, perdón. Si esto es 100, aquí va a ser 80, acá va a ser 60 y acá va a ser 40. Entonces ahí uno se da cuenta que esto es un hoyo. Al revés, pues si este es 100 y este es 120 y este es 140 y este es 160, se va a entender que esto es un cerro. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Ya? Hacia dónde si van creciendo o disminuyendo las cotas. ¿Ya? Y así se va a ver en el plano. Pues. Cuando ustedes ven un plano se ve así. Pero la única forma de darse cuenta si esto es un hoyo o un cerro es justamente esto. Porque si tengo esta, que es mayor que esta, y esta es mayor que esta, significa que este es un hoyo. Por el contrario, si esta es menor que la que está acá, y esta es menor que la que está acá, significa que está creciendo hacia arriba. Por lo tanto, este es un cerro. ¿Ya? Esa es la única forma de darse cuenta. Estructuras geológicas y sus representaciones. Litología, representación geométrica de unidades de roca, ¿cierto? Ya hemos visto algunos planos litológicos, donde dice andesita porfírica, monzonita no sé cuánto, o también hemos visto desde el punto de vista geológico las eras que hay en distintos planos, por ejemplo, esta es la era del Pérmico, esta roca es del Jurásico, esta roca es del Triásico, esos son mapas geológicos. Pero a veces son mapas geológicos, en vez de tener la fecha aproximada de cuando se formó ese suelo o esa roca, tiene el tipo de roca que es. Entonces te dice, por ejemplo, que la roca de la costa de la quinta región es una monzonita cuarcífera. Después al interior sale que tengo un volcanismo extrusivo. Después hacia más al interior tengo, por ejemplo, no sé, lutitas, ya lutitas, eso me indican que seguramente el fondo de algún lago, eso. Esas son las formas de representación en los planos, ¿cierto?, de los mapas geológicos. Ya puede estar caracterizado por la litología, los tipos de roca, o puede estar caracterizado por las eras geológicas de las rocas que están encontrando. Ahora, fíjense, aquí estamos viendo una estructura en 3D, ¿cierto? Uno ve claramente que aquí hay una especie de quebrada por donde bajaría el agua. Por aquí bajaría el agua, ¿cierto? Si es que llueve, por ahí va a bajar el agua. Entonces esta es una especie de quebrada. Pero si uno la ve en el plano, es lo que les decía, tienen que fijarse en las cotas, las líneas topográficas. Aquí te indican que aquí hay 500, aquí seguramente hay 400, acá hay 300, acá hay 200. Entonces toda esa línea es de 500, toda esa línea es de 400, toda esa línea es de 300. Por lo tanto, ahí uno entiende que el agua baja por ahí, ¿cierto? Esa es la forma de entender un plano en el plano horizontal respecto de lo que es en la vida real. Entonces, esta es la estructura real, pero así se ve en el plano. Acá tengo estratos verticales ahora. Estratos verticales. Entonces, si se dan cuenta, esto que está acá es un estrato que está vertical, que puede ser un dique, por ejemplo, ¿ya? Que está en 90 grados respecto a la horizontal. Y aquí están las curvas de nivel. Curvas de nivel se llaman estas cosas, curvas de nivel. Cada curva de nivel te indica una cota o una altura geográfica. Y aquí te están mostrando cuál es la altura. Este es 100, toda esa cota, toda esa línea, toda esa curva de nivel me indica que es
está a 100 metros. Esta otra curva de nivel que está ahí me está indicando que está a 200 metros. Esta tercera curva de nivel me está indicando que está a 300 metros. O sea, va subiendo hacia allá. Por lo tanto, así se vería un estrato desde este punto de vista, ¿ya? Un estrato es un suelo que en este caso está vertical, ¿ya? Producto del movimiento de las placas. A veces los suelos quedan parados, ¿cierto? En las montañas, los suelos antiguos quedan parados, ¿ya? Entonces, ahí, así como se vería, ¿cierto? Este estrato, que sabemos que es vertical, y que por aquí bajaría el agua, pero en el plano se vería así. Se vería como un cambio de color nomás. Y ahí están las mismas líneas de nivel. Entonces tengo 100 acá, 200 acá, 300 acá. Entonces me está indicando que hacia allá está subiendo y hacia acá va bajando. Ya, chiquillos, los vamos a dejar hasta acá por hoy. Si tienen alguna duda, lo vemos en la próxima clase, ya el día lunes, si no me equivoco. Sí, profe, el lunes nos toca. Ya, pues nos estamos viendo entonces. Cuídese, profe, buen fin de semana. Profe, Igual ustedes, Cuídenme, querido. Esté bien, profe. ya, No, profe, cuídese, acuérdese de mostrar el video. si lo subí, está en la página. Ya, ya. Chao. Chao, profe.